¿Recuerdan este caso? Fue noticia nacional. Un hecho de intolerancia lamentable aquí en las instalaciones del Movistar. El comportamiento salido de sí de este conductor provocó un gran rechazo. Viene con no sé qué en la cabeza, el diablo adentro, porque no tiene otra explicación. Pero detrás de estos videos que se hicieron virales, Séptimo Día identificó un fenómeno más grave y complejo. Personas que reaccionan de una manera primitiva, incluso salvaje. En Colombia, expertos aseguran que muchos conductores estarían padeciendo de algo denominado ira tras el volante. Buenas noches. Conducir en las principales ciudades de Colombia se ha convertido en una de las actividades más estresantes para miles de colombianos. Caos vehicular, imprudencia y tensión es un cóctel peligroso. Una creciente variedad y cantidad de vehículos entre carros, camiones, motocicletas compiten por espacios cada vez más apretados. En medio de las selvas de asfalto se han vuelto comunes los enfrentamientos entre conductores que pierden el control ante cualquier provocación. Se transforman en otras personas, se podría decir. Se trata de un comportamiento que los expertos han denominado como ira tras el volante. Laura Hincapié recorrió las principales ciudades del país y confirmó cómo cada vez más colombianos comunes y corrientes, y no estamos hablando de criminales curtidos, sino de personas como usted y como yo, se estarían convirtiendo en un peligro tras el volante. Así comienza la investigación de Laura Hincapié. En Bogotá, dos conductores en Ciudad Bolívar se enfrentan a plena luz del día. En Medellín, un taxista con un bate destroza el vehículo de un colega. Un joven iracundo le propina una brutal golpiza a otro conductor en el sur de Cali. ¡Ey, no! En Barranquilla, estos conductores se pelean como en un ring de boxeo en las afueras de la Universidad del Norte. Nena, no, nena. Con una cruceta, un conductor golpea los vidrios de un bus en las calles de Bucaramanga. Cójale la placa. ¿Qué está pasando en las vías de Colombia? Personas que reaccionan de una manera primitiva, incluso salvaje, que ponen en riesgo su vida y la vida de los demás. Enfrentamientos entre conductores que dejan heridos. Nunca me prestó socorro, yo le decía que me ayudara, le gritaba a todo el mundo que por favor me ayudara porque pues no podía ni correr ni nada. Y que incluso causan la muerte. Por un momento de rabia, un momento de ira, algo que él no supo controlar, terminó llevándose a mi hijo. Detrás del fenómeno parece haber una explicación psicológica. El carro se vuelve como un instrumento de defensión. Sienten que pueden amenazar, que pueden transgredir. Miles de colombianos, cada vez que ponen las manos sobre un volante, padecen de un cuestionado comportamiento con una causa: ira. Y cualquier situación puede ser un detonante. No se Saiyajina. No saca los poderes de donde no los tenga. Hasta el que no sea violento se pone a pelear. ¿Es la ira la que lleva a un conductor a hacer algo como esto? Seguro este caso aún está en su memoria.
Ocurrió el pasado 17 de octubre a las afueras del Movistar Arena, quizá el auditorio más reconocido de Bogotá. ¡Cuidado! Ese día, una prestigiosa universidad celebraba los grados profesionales de varias carreras. Pero de repente, en medio de la fila para ingresar al parqueadero, un conductor hizo esto. Al día siguiente, el violento episodio fue noticia nacional. El hombre que en medio de la ira chocó a otro carro y atropelló a una persona en Bogotá fue multado y enfrentará una denuncia penal por parte de las víctimas. Con un contundente rechazo de las autoridades. Es increíble semejante intolerancia y semejante salvajada de ese señor que además, yo tan pronto vi el video, lo que hice fue decir, me tiene que capturar a ese loco. ¿Cómo puede estar ese señor manejando? Pero Séptimo Día quiso profundizar en lo que desencadenó este cuestionable comportamiento y logramos un testimonio inédito. Viene con no sé qué en la cabeza, el diablo adentro porque no tiene otra explicación. Quien habla es Gloria Salcedo. Esta mujer de camisa azul que ese día se acercó al conductor enfurecido. Ella se declara víctima de un preocupante fenómeno cada vez más común en las vías del país, la ira tras el volante. Un carro es para que tú te movilices, pero como tú cuando te pones detrás del volante te sientes que te puedes proteger detrás de él y te sientes el superpoderoso y puedes acabar con todo. El pasado 17 de octubre era quizá el día más esperado por esta madre bogotana. Su única hija recibiría su título como abogada. Estábamos todos muy ilusionados con el tema de verla ya profesional, con esa ilusión tan grande. La graduación de su hija y decenas de estudiantes de la Universidad de los Andes se llevaría a cabo en el auditorio del Movistar Arena. La ceremonia empezaba hacia las 9 de la mañana, entonces veníamos bien, sin ningún tipo de inconvenientes, contentos, tranquilos. Gloria llegó al Movistar en este vehículo, el cual manejaba su yerno, mientras su esposo iba de copiloto y ella, su hija y su suegra estaban en los puestos de atrás. Cuando ustedes llegan al parqueadero, ¿cómo estaba la organización? Una organización buenísima de la parte de la universidad donde te dan toda la información. Habían unos conos donde te van dando el carril por donde tú vas andando. Pero en la fila de vehículos, según su relato, un conductor iba bastante afanado. Este señor llegó y se coló delante porque él es el vivo, porque es que tenemos que ser, como el ser vivo paga. El que es ordenado es el bobo. Gloria se refiere al conductor de este vehículo gris, quien fue identificado como Ricardo Augusto Galvis, al parecer padre de un joven que también iba a graduarse. Viene como todo afanado, viene todo acelerado. Entonces él baja a su familia, la deja allí y seguimos todos tranquilos. El conductor, sin embargo, según Gloria, siguió adelantándose de forma abrupta. Se metió terrible, casi atropella a otras 2 personas. No sé exactamente cuál sería su angustia, pero él ya venía decidido a que tenía que meterse de primero. Hasta que quedó justo detrás del vehículo en el que iba Gloria con su familia. Y de un momento a otro empiezan a golpearnos. Nosotros, oye, nos golpearon el carro, ¿qué pasó tan raro? Y volteamos y estaba efectivamente el señor golpeando el carro. Nos sentimos amenazados, yo llamo al 123 pidiendo ayuda porque me sentía amenazada. Mientras llegaban las autoridades, Gloria cuenta que su esposo decidió bajarse del carro y reclamarle al otro conductor. Nos bajamos del carro a fin de entender qué es lo que le está sucediendo. Vemos que era un señor que estaba muy molesto. A partir de ese momento, todo el episodio quedó registrado en estos videos. Los ánimos se acaloraron y de los gritos e insultos saca de la nada su furia y nos agrede con una cruceta, amenaza a mi hija a darle en la cabeza a la graduada, por Dios.
La seguridad del Movistar Arena tuvo que llegar a controlar la situación. Cuando yo llego, veo a la persona alterada con la cruceta en la mano. El testimonio es de uno de los guardas que atendió el caso, pero que por motivos laborales pidió no revelar su identidad. Ya para lanzar el golpe. Como a esta distancia, como la que estamos tú y yo, la chica estaba al frente, la graduante. ¿Qué te pasa? Entonces yo mando la mano en este momento aquí a esta altura y la cruceta me pega acá en la mano. Como se observa en esta foto, fue su mano la que logró detener la cruceta. Si usted no hubiera llegado en ese momento, ¿él estaba decidido a golpear con la cruceta? Sin medir quién estaba al frente. Y yo donde no ponga esa mano, pues realmente otra hubiera sido la situación. ¡Ese es el ejemplo! ¡Ese es el ejemplo que le da a su hijo! Yo le decía, le apelaba, por favor, señor, tenga consideración. Es el grado de nuestros hijos. ¡Por favor! ¿Usted cómo es atrevido? Personal de seguridad del Movistar y agentes de tránsito intentaron controlar al conductor. Baja el vidrio de su carro y me dice, ¿sabe qué? Usted no va a poder dormir tranquila de ahora en adelante, porque el que tiene el poder tiene todo para hacerle daño y yo voy a matarlos a todos. Tras la intervención del personal del Movistar y algunos asistentes, el conductor finalmente se subió al vehículo. Pero cuando Gloria y su familia creyeron que todo había terminado, esto ocurrió. Y este hombre llega y ¡pam!, le golpea al carro. Y ya se baja mi esposo, se bajan todos y va, ve a mi esposo en la posición que está y va y lo embiste. Y lo más grave de todo es que él le aceleraba. Si no es porque los señores le dicen a mi esposo, mire, déjese correr, déjese jalar, que ese tipo lo va a matar. Fueron segundos de angustia y desesperación. Casi mata a mi hija, toda mi familia, absolutamente toda mi familia. La vi en peligro, todos, por un señor que está perdido, no entiendo por qué. Los miembros de seguridad del Movistar intentaron detener a Ricardo Galvis. Yo intento abrir la puerta del piloto, yo me meto, pero tuve la posibilidad, o me meto y me lleva y me arrastra, o lo dejo seguir. En los videos se observa cómo el conductor Ricardo Augusto Galvis sigue por toda esta calle, mientras que el esposo de Gloria, que según los videos fue prácticamente atropellado en 2 ocasiones por su vehículo, quedó con algunas lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Nosotros tenemos que irnos para la clínica y allá. Mi esposo sufre un ataque cardíaco, tuvieron que aplicarle una inyección. Yo no sabía qué iba a pasar con él, qué iba a pasar con mi hija, mi familia. En un minuto se iba a perder toda. Mientras la policía de tránsito de Bogotá buscaba a Ricardo Augusto Galvis. Y nos enteramos que el señor dejó el carro en otro parqueadero, se devuelve y entra totalmente normal, como si no hubiera pasado nada. Es decir, el señor sale para la ceremonia y ustedes tienen que irse a la clínica. Él va y guarda su vehículo, lo oculta y tiene la tranquilidad del caso. Entra a la ceremonia, se sienta en su lugar y después va al baño y allí es capturado. El coronel Wilson Barrios, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó a los medios que en ese momento Galvis fue detenido. Y es capturado dentro de las instalaciones del Movistar en el momento que ya se encontraba para presenciar este acto que tenía la universidad. Un evento al que Gloria ni su esposo pudieron asistir. ¿Su hija tiene que ir a graduarse sola prácticamente de ustedes en la clínica? Mi esposo le hizo jurar a mi hija que fuera a recibir el cartón, aun cuando nosotros no podíamos verla. ¿Qué lesiones sufrió su esposo? Gracias a Dios no hubo lesiones óseas, pero los órganos internos están bastante inflamados, está muy mal porque todavía está en muletas y no sabemos las secuelas que pueda tener todo esto. Esto se sabe con el tiempo.
Séptimo Día quiso conocer la versión del conductor Ricardo Galvis. Queríamos preguntarle si hubo alguna situación que motivara su reacción, pero él no aceptó una entrevista. Por el momento, Gloria y su familia interpusieron una denuncia contra él y la Fiscalía busca establecer cuál habría sido el delito que se cometió con esta conducta. Pero, ¿qué llevó a que este conductor, un hombre de 62 años y médico de profesión, según lo informó la policía, perdiera tanto el control? La ira es una situación que vivimos todos y al no controlar y al no manejarla, estalla y sale de nuestros cabales. Andrés Gustavo Tamayo es psicólogo clínico y analizó este caso. ¿Qué pudo haber detonado la ira en este conductor? Desafortunadamente algo tuvo que haber vivido que no le prestó atención, ya sea horas o días o meses previos a ese acontecimiento. Si bien muchas personas viven ese tipo de experiencias cuando van detrás del volante, la tensión, la adrenalina, sentirse un poco más poderosos en su vehículo, hace que en ocasiones se tomen decisiones que más adelante las personas se pueden arrepentir. Para el especialista en fenómenos sociales, este caso es el claro ejemplo de que la ira tras el volante se ha convertido en una patología que puede sufrir cualquier conductor, incluso sin un perfil criminal. El señor no es un asesino, el señor se ve que es un señor de bien, trabajador, con sus situaciones. Seguramente el señor no tenía dentro de sus intenciones ir a sacar la cruceta o discutir con otras personas. Seguramente salió de su casa con el propósito de llegar a tiempo a ver a su ser querido. El problema, asegura, es que no habría podido controlar esa ira que seguro otros conductores también han sentido. Sí existe la ira patológica cuando se sale de las manos, cuando constantemente este es el diario vivir. Por ejemplo, que el señor todos los días pelee, todos los días esté en conflictos, todos los días esté estrellando, todos los días o varios días a la semana o varios días al mes. Allí es donde se empieza a constituir una ira de tipo patológico. Una patología que estarían padeciendo muchos conductores en Colombia. Cada vez estamos viendo este tipo de comportamiento, esta ira tras el volante en conductores que incluso no son criminales ni tienen antecedentes violentos. Estamos viendo este tipo de comportamientos en personas que han tenido una vida tranquila, alejado de drogas, de alcohol, pero en el momento de enfrentarse a estas situaciones de riesgo no encuentran la habilidad para afrontarla. Y que no solo ha dejado heridos en las calles, también está cobrando vidas. Mi hijo le llamó la atención y en ese momento el motociclista pues no le gustó. Abrió su baúl, sacó un destornillador y se regresó a agredir a mi hijo. Ya regresamos. A continuación, desde la cárcel, un motociclista dará su testimonio sobre lo peor que le puede pasar a un conductor cuando se deja dominar por la ira. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral ira al volante. Regresamos. ¿Usted reconoce hoy que por ese instante de furia, de ira, le arrebató la vida a un joven? Sí, yo soy consciente que realmente yo me tiré la vida. Según el RUNT, Registro Único Nacional de Tránsito, hoy en Colombia circulan cerca de 18 millones de vehículos, casi el doble del parque automotor que existía hace 10 años. Pero ese mismo crecimiento no lo han tenido las vías. Al contrario, los conductores se quejan cada vez más del mal estado de la malla vial y de los trancones por las obras que se realizan en la mayoría de las ciudades. Esto, sumado al estrés acumulado con el que muchos colombianos se suben al volante, ha convertido a muchas vías urbanas en campos de batallas. Y está cobrando vidas, como la del obrero Cristian Mesa, asesinado en una avenida de Bogotá el año pasado. Su señalado agresor nos dio una entrevista desde la cárcel y reconoció cómo un ataque de ira destrozó su vida. Así continúa la investigación de Laura Hincapié. Peligro tras el volante. A las 6 de la tarde, en las vías más congestionadas de Bogotá,
velocidad promedio no es más de 20 kilómetros por hora. Hay trancones, atascos, caos, que despiertan un mismo sentimiento en muchos conductores. Que no se avanzan, que no lo mueven, que no le hacen, que no le mueven, ¿sí me entiendes? Entonces, una rabia la hijo madre. Pero no solo el caótico tráfico vehicular de la capital del país. ¿Ha sentido usted ira en la vía cuando va manejando? Todo el tiempo con esos trancones acá en Bogotá. Y de ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Es lo que causan la ira tras el volante. Cuando alguien nos cierra en las salidas, que la gente no tiene precaución de darle la vía a uno. También la puede desatar un conductor pegado del pito. Puse la direccional, nadie va a la vía, todos se meten, ya aquí empieza uno como a subirse el tono a manejar. Otro, por el contrario, lento. Un motociclista que no respeta las normas. No coloca las direccionales, los moteros se atraviesan como si fueran peatones. O un ciclista que va en contravía. Uno le respeta el carril de ellos, pero se meten y no están pendientes de lo que viene atrás y uno pasa muchos sustos por eso. Cualquiera de estas situaciones puede ser la chispa que encienda la furia de un conductor. Uno de los factores que ha influido, según expertos, en este fenómeno de ira tras el volante es el aumento del parque automotor. Hoy en Colombia, según el último reporte del RUT, circulan más de 18 millones de vehículos entre carros particulares, camiones, buses y motocicletas. A comienzos de los 2000, en Bogotá teníamos alrededor de 40.000 motos y cerca de 500.000 vehículos. 20 años después, Bogotá tiene alrededor de 500.000 motos y más o menos unos 2.300.000 vehículos y va a seguir creciendo. Fernando Rojas es bogotano de pura cepa y un experto en movilidad que lleva años analizando este fenómeno. El principal problema es la cantidad de vehículos que están compitiendo por un espacio en Bogotá y en la mayoría de las ciudades, reducido. Casi que hay una guerra por ese centímetro, que es el que lleva a que cuando alguien pone una direccional nadie da espacio. Lleva a que las motos, las bicicletas manejen de una forma también temeraria. Súmele a esto que en la mayoría de ciudades del país se están construyendo obras, puentes, túneles. Solo en Bogotá, según expertos, las excavaciones para el metro elevado han multiplicado por 3 la agresividad de los conductores. Por un momento de rabia, un momento de ira, algo que él no supo controlar, terminó llevándose a mi hijo. Para Delva Lemos, esta furia que se ha desatado en las vías le arrebató a su hijo Cristian Mesa, de 28 años. Muy dedicado, muy responsable, muy cumplido en su lugar de trabajo, como aquí en la casa también. Como muchos jóvenes que buscan un futuro, Cristian llegó de Valledupar a la capital del país para trabajar de día y estudiar de noche. Cristian empezó a estudiar en el SENA, análisis y programación de sistemas. Él quería ser ingeniero de sistemas. Para alcanzar ese sueño, Cristian tuvo que conseguir un trabajo como obrero que le permitiera costear sus estudios. En julio del año pasado, Cristian Mesa empezó a trabajar en una obra que se estaba desarrollando aquí en la calle 116 con Avenida Boyacá.
Se trataba de la construcción de esta ciclorruta y de un sendero peatonal. A Cristian le tocaba ser como ayudante de construcción, de colocar las baldosas, de arreglar el material, también pues transportar materiales. Sin embargo, ese era un trabajo que le había generado una preocupación. No le llamaba mucho la atención por lo que era afuera en la calle y ya él había comentado que se habían presentado muchos altercados. Los altercados eran principalmente con motociclistas que en medio del afán invadían el sendero peatonal de la obra, todo para evitar los trancones que generaba la intervención en la vía. Decía, no, pues no respetan, mami, no respetan que uno está trabajando ahí, se le van encima, o uno le dice, por favor, transite por acá, por este sitio, pues se enojaban, se habían presentado ya como que muchos inconvenientes. Pero el 5 de noviembre del 2022 no fue solo un inconveniente. Ocurrió algo mucho más grave. Pues esa mañana mi hermano se encontraba trabajando en este andén que se encontraba en obra. Jesús Lenis es el hermano menor de Cristian. Por acá no se podía transitar ni vehículos, ni motocicletas, ni ciclistas, solamente lo que es peatones. Los compañeros de trabajo de su hermano le contaron lo que ocurrió ese día con un enfurecido conductor que iba en una moto. El motociclista, al ver que había mucho tráfico, lo que hizo fue invadir el sendero peatonal. Mi hermano, al ver la situación, le llamó la atención. Supongo yo que él al ver que mi hermano le llama la atención no le gustó, más adelante parquea la moto y se devuelve con un destornillador. Un motociclista que, según lo informaron las autoridades, se dirigía a su trabajo, atacó a Cristian con esa herramienta. Le hace así varias veces, uno impactándole el antebrazo y finalmente el pecho tocándole el corazón. Ahí es donde mi hermano cae en este lugar. ¿Qué pasa cuando su hermano es agredido por este motociclista? Un compañero logra verlo y es donde él inmediatamente reacciona y acude a la ayuda de mi hermano. En este lugar le prestaron los primeros auxilios. El joven cayó justo enfrente de este centro de salud, pero luego fue trasladado de urgencia a una clínica. Se lo llevaron hacia la clínica La Chayo, pero mi hermano llegó sin signos vitales, desafortunadamente. Cristian Mesa, de solo 28 años, murió como consecuencia, según su familia, de un conductor enfurecido que buscaba salir de un trancón. Estaba lleno de odio, de ira, y al ver lo que hizo, ya reacciona. Ahí es donde se da cuenta de que sí cometió un error. Aunque el motociclista, según testigos, intentó escapar, los mismos obreros lo detuvieron en una zonada que quedó registrada en video. Y en ese momento quiere huir y los compañeros logran atraparlo, queman la motocicleta. El agresor fue identificado como Sneider Rojas Torrado. Un acto de intolerancia muy atroz. Realmente no es justo que una persona pierda la vida de esa forma. Mi hijo tenía una vida por delante, proyectos, planes, metas por cumplir. Sneider Rojas fue condenado a 19 años y 7 meses por el homicidio de Cristian Mesa. Su condena la está pagando en esta cárcel el Barne de Cómbita, Boyacá. Desde aquí le dio una entrevista a Séptimo Día. Mucho estrés, pero era reestrés. Y hoy, pese a que quiso ocultar su rostro, deja una clara reflexión de lo peor que le puede pasar a un conductor cuando se llena de ira. ¿Por qué decide usted esa mañana meterse por el sendero peatonal, por una zona que estaba prohibida para las motos? En ese momento era porque había un poquito de trancón, entonces yo estaba un poco desesperado porque realmente ya estaban que me llamaban.
El afán, según expertos, puede ser un factor de riesgo para detonar la agresividad de un conductor. Yo venía un poquito estresado, venía un poquito como de mal genio, realmente pues yo iba un poquito tarde para mi trabajo, yo trabajo como albañil, trabajo para salir adelante con mi familia. Snyder asegura que había sido contratado para un arreglo en un apartamento y si no llegaba a tiempo podía perder el contrato. Aquí hay mucha gente que realmente me conoce, me distingue, que yo soy un hombre trabajador, juicioso, echado para adelante, responsable y que yo nunca en la vida me he metido con nadie. Aunque insiste en que no tiene ningún otro antecedente violento, ese día reconoce que perdió totalmente el control. ¿Qué cree que desató la ira en usted en ese momento? Yo soy consciente porque no tenía por qué haberle tirado al hombre, ¿sí? Si el hombre me estaba llamando la atención, realmente sí, estoy cometiendo un error. Pero entonces el hombre, cuando vi que el hombre me pegó, entonces me llené más de ira. Un impulso que afirma estuvo motivado por llegar a tiempo a su destino y por una supuesta agresión, según él, del trabajador de la obra Cristian Mesa. ¿Por qué no simplemente irse? ¿Por qué sacar un destornillador y devolverse a donde estaba Cristian? Yo en el momento de ira, en el momento de rabia, lo que yo hice fue hablar de buena manera, buena forma, pero no era para haberle quitado la vida al muchacho. El joven de 28 años murió por el ataque con un destornillador. Yo en ese momento cuando vi que el hombre cayó al piso, comenzó a agonizar, la verdad me dio mucha tristeza. La verdad yo me quería como ayudarlo a levantar. Un ataque en la vía que terminó con la vida de Cristian de solo 28 años y que hoy tiene a Snyder, padre de 3 hijos, preso en una cárcel. ¿Usted reconoce que sufrió de eso que se llama ira tras el volante? Sí, señora, sí. ¿Cuál fue el motivo, razón que me llamó a mí de que ese día iba furioso, iba con rabia, iba desesperado, iba altanada? Yo iba a ir a trabajar, mas no pensaba quitarle la vida al muchacho. Snyder solo ha pagado unos cuantos meses de su condena de 19 años. Mínimo estará tras las rejas unos 10 años. ¿Usted reconoce hoy que por ese instante de furia, de ira, le arrebató la vida a un joven y también de alguna forma se dañó su vida? Sí, yo soy consciente que realmente yo me tiré la vida. A los seres queridos de esa persona que hoy no están con él, con Cristian, yo les quiero decir que me perdonen de corazón de haberle quitado la vida a un ser humano igual que yo, por un momento de rabia, un momento de ira. Quizá al escuchar este testimonio, muchos colombianos que conducen un vehículo a diario reconocen que también han sentido esa ira, que cuando no se controla, el final puede ser fatal. Pero, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se desata esa furia? Y eso es lo que lo estresa a uno. Mire el del camión. Sale y de una vez no respetan ni el par, sino de una vez a salir. ¿Cómo evitar la ira para que no termine en una tragedia? Reconozco que no debía actuar de aquella manera. Las vías se han convertido en un nuevo campo de batalla. Sin embargo, expertos insisten en que podemos ayudar a desarmarlo. Ya regresamos. ¿Cómo se manifiesta la ira tras el volante en el cuerpo y cómo se puede controlar para evitar las tragedias que ustedes han conocido esta noche? Ya regresamos. ¿Y por qué les tira el carro? Es como la defensa de uno, digamos. Si usted me cerró, pues yo cojo y tan, no lo dejo pasar. Aunque existen muchos factores externos que pueden detonar la ira tras el volante, expertos aseguran que se trata de un comportamiento que cada conductor puede controlar con un buen manejo de las emociones. Pero esto se aprende. Hay ejercicios que puede usted hacer y que están al alcance de cualquiera. Hay 2 caminos: dejarse dominar por la ira y terminar protagonizando los violentos casos que han conocido esta noche,
o dejarlo pasar y seguir su camino. Expertos aseguran que la furia al manejar tiene tratamiento y existen recomendaciones que todos los conductores pueden aplicar. Así termina la investigación de Laura Hincapié. Peligro tras el volante. Reconozco que no debía actuar de aquella manera. Reconozco que debí esperar a las autoridades y a las entidades competentes. ¡Ey, no! No es fácil poner la cara luego de sufrir ira tras el volante. Soy el joven que aparece en los videos de Hacienda Cachipay. Pero Wilson Andrés Londoño lo hizo luego de protagonizar este violento video que se hizo viral el pasado 9 de octubre en Cali. El joven bayuno dejó constancia de lo que, según él, ocurrió ese día en el sur de esa ciudad. En el video que circula en redes sociales no muestra el momento exacto en donde el señor impacta mi vehículo y trata de darse a la fuga. Wilson se refiere a este conductor que, de acuerdo con su versión, lo chocó. Revienta el bumper trasero, hunde la puerta del maletero, daña la cámara retrovisora de mi vehículo. Según su relato, Wilson se subió al capó del carro para impedir una supuesta fuga, pero segundos después reaccionó así. Es en este afán y en este miedo que actúo de esta manera, que actúo como se ve en el video. La fuerte golpiza le produjo lesiones al conductor agredido. Ese es un caso de intolerancia. Ahí no te podría evaluar quién fue, pero parte que los dos se pusieron en unos estados alterados y donde no se midieron las consecuencias. El secretario de Tránsito de Cali es Javier Arias Cerón. ¿Son comunes estas reacciones violentas en las vías aquí en Cali? Se están volviendo comunes. Encontramos en diferentes sitios de la ciudad agresiones entre diferentes usuarios o diferentes conductores y es una pelea por el espacio público que es limitado. Para el funcionario, cualquiera que haya sido el motivo de la ira de conductores como Wilson. ¿Para usted no hay ninguna justificación No, a eso? no hay justificación, porque son personas que habitan en un espacio, en un territorio, pero cuando nos olvidamos de respetar a los demás, empiezan y se presentan esas situaciones. Algo que el mismo joven reconoció tras ver las consecuencias de su conducta. No hay ninguna razón o justificación para los actos de violencia o intolerancia. Esa ira que Wilson no habría podido controlar la reconocen otros conductores en las vías de la capital del Valle. Mucha intolerancia. Por ejemplo, cuando alguien se atraviesa, pues ya usted le pita y el otro se baja y ahí llega la pelea. En Cali circulan cerca de 1.200.000 vehículos entre carros particulares, camiones, motocicletas, bicicletas, todos al tiempo peleando por un espacio en la vía. Mucho estrés y no respetamos ya, o sea, no hay cultura. Yo que manejo todo el día, uno tras el volante mantiene muy estresado. Este joven conductor que encontramos en las calles fue más allá. Confesó que hace unos días se enfrentó con un taxista. Él fue el que me provocó a mí. ¿Y usted qué hizo? No, pues bajarme también, a defenderme. ¿Y que se pone a los golpes o qué pasa? Sí, señora, a los golpes. Cuando maneja así se estresa más, le da como más ganas de pelear. Claro, lógico. Como te digo, en Cali la gente maneja muy mal. Pero esa ira incontrolable que ustedes han conocido esta noche, según expertos, tiene tratamiento. Prueba de ello es Juan David Zuluaga. ¿Qué fue lo peor que usted hizo, David, por esa ira que sentía cuando manejaba? Dije, puedo terminar muerto, puedo terminar matando a otra persona. Ahí fue cuando tomé conciencia del problema y busqué ayuda. El bogotano de 24 años lleva 6 meses en tratamiento por un cuadro complejo que incluye el manejo de la ira por su oficio de conductor de un vehículo de carga y transporte. Nuestra fundación se llama Semillas de Vida, que me ayudaron con los psicólogos a tratar ese tema de impulsividad, ira, todas esas situaciones que uno los llevan a causar daño. Fue tanta su ira que un día Juan David, confiesa, desató toda su agresividad con un conductor en un altercado en el alto de la línea. En ese momento a mí fue donde detonó mi ira.
Lo traté muy mal y empecé a romper el carro de él, a romperle el panorámico, los vidrios, los espejos, todo. ¿Cómo me puede describir esa sensación cuando usted se dejaba llevar por esos momentos? Era rabia, impotencia. Usted se ciega totalmente y no le importa si usted va a pegarle a alguien. Usted quiere quedar siempre como el macho, como el varón del volante. Y es que, según estudios, cuando el trabajo es manejar, la ira es un riesgo mayor. Y tiene unas consecuencias físicas, según el médico Jairo Morantes, quien ha estudiado esta patología. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo la ira que llega a sentir un conductor? La ira es una emoción normal que se presenta en las personas. Este estimula lo que es una serie de hormonas destinadas a aumentar la energía del cuerpo. Así como un vehículo, el cuerpo, explica, también se sobrerevoluciona. Aumenta la adrenalina, cortisol y la testosterona. Todas estas van a llevar a que aumente la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la presión arterial. Vamos a hacer una monitorización de esos signos. Unos síntomas en el cuerpo que Séptimo Día quiso mostrar en tiempo real con la ayuda de este conductor de transporte intermunicipal. Su nombre es Sergio Lemos y en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, el médico Morantes le conectó estos equipos que miden la tensión y el ritmo cardíaco. En este momento, ¿cómo se encuentra nuestro conductor antes de subirse al volante? Se encuentra con una presión arterial normal, la frecuencia cardíaca normal, también la saturación de oxígeno y la respiración. Ahora vamos a evaluar qué tanto varían estos niveles cuando Sergio esté al volante y se enfrente a situaciones que puedan desencadenar su ira. Ve al de la bicicleta donde está parqueado, esquiva otro carro y lo tumba porque no respetan las cebras ni nada. Solo con unos minutos de recorrido por la Avenida Las Américas, una de las más congestionadas de Bogotá. El de la bicicleta ahí no da espacio para moverse uno, pasa el de la moto por el lado derecho. El tráfico está imposible. Y eso es por eso que vivimos estresados. Y los cambios en el cuerpo, según el médico, no tardaron. Llevamos aproximadamente unos 15-20 minutos de trayecto y podemos ver que aumentan los niveles de adrenalina, aumenta la presión arterial. La razón, conductores que, señala Sergio, son imprudentes. Mira, todos parqueados ahí y nosotros, vea, por ambos carriles. Y eso es lo que lo estresa a uno. Mire el del camión. Sale y de una vez no respetan ni el par, sino de una vez a salir. Mira, todo esto es lo que da mal genio. Después de solo 20 minutos, observen lo que ocurre con un ciclista. Tiene la ciclovía ahí enseguida y no la utiliza. Y antes es bravo. Mira la ciclovía, la tienen de lujo. ¿Cómo están los niveles de nuestro conductor en comparación con lo que tenía antes de sentarse frente al volante? Cuando iniciamos, la frecuencia cardíaca estaba alrededor de 60, 65. Ahora estamos alrededor de 100, entre 100 y 110. Casi se duplicó. Exacto. Lo mismo nos pasa con la presión arterial. Subió más del 30%. Tras 40 minutos de recorrido, una moto invadió su carril. ¡Hágale hola! Mire, ahí se quedó parqueado. Una batalla por ese centímetro de la vía que nadie quiere regalar. Ahí se quedan parqueados hasta que los tumba uno y después son alzados. Con lo que acaba de pasar con un motociclista, la frecuencia cardíaca aumentó al máximo. Eso ya podríamos decir que se puede presentar una crisis hipertensiva, muy cerca de un probable preinfarto, infarto. ¿Qué es lo peor que ha hecho usted en un momento de rabia cuando está manejando? Tirarle el carro por encima al otro carro que me cerró, al de la moto. ¿Y por qué les tira el carro? Es como la defensa de uno, digamos. Si usted me cerró, pues yo cojo y no lo dejo pasar. Es como no dejarse ganar del otro conductor. Aquí lo que pasa es que todos tenemos la vaina que primero yo y primero yo. Por eso, especialistas han señalado que la ira tras el volante es un tema de salud mental y de manejo emocional que cada conductor puede tratar. Cada vez que usted se sube a su vehículo y se sienta aquí
frente al volante, debe entender que apenas salga a las calles, seguro habrá alguna situación que pueda detonar su ira. Caos vehicular, conductores imprudentes. Pero según expertos consultados por Séptimo Día, existen 3 tips que usted puede aplicar para evitar que su ira lo domine. El primero, algo tan simple como respirar, contar hasta 10, calmarse antes de reaccionar. El segundo, empatía. Entender que quizá el conductor que iba rápido tenía alguna urgencia o que simplemente esa imprudencia que cometió no fue algo personal contra usted, sino un error. Y tercero, intentar pensar en las consecuencias que puede tener bajarse y pelear. En un momento dado, ver que toda tu familia, absolutamente toda, se esfuma porque una persona que no pensó, que pensó que su carro iba a ser el mejor instrumento para acabar con el mundo y sus problemas. Así se podrían evitar tragedias como las que ustedes conocieron esta noche. No se dejen llevar del afán, de los trancones y que no vuelvan a pasar hechos como estos donde una persona está laborando, está trabajando, prestando un servicio y es agredida. Malu, tú que manejas aquí en Bogotá, ¿qué Mucho. haces cuando sientes ira tras el volante? No, primero la manejo, Manuel, me controlo y trato de no confrontarme porque no sé qué grado de ira tiene el otro conductor. Entonces prefiero dejarlo pasar. Muy buen pensamiento. Yo también a veces lo siento y lo que pienso es, bueno, esa persona debe tener mucho afán. Claro. Siga, por favor, como quien dice, hoy tú, mañana yo.